Ahora, los dones de Dios. Este ser ya lleva implícito los dones, los mejores dones. Pero vamos a fijarnos en otro tipo de dones. Dones, en primer lugar, de tipo espiritual y luego dones de tipo material. ¿Qué dones espirituales me da Dios, además de estos que he dicho, por los cuales dar gracias? El primero de todos, el primer don de Dios es el propio Dios, que se ha hecho hombre. Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios por Cristo, por la encarnación de Cristo, por la presencia como hombre de Cristo y por todo lo que se deriva de eso. Por ejemplo, la Eucaristía, que es la presencia real del Señor. Te doy gracias, Señor, por estar en la Eucaristía, por quedarte en la Eucaristía. Es decir, la acción de gracias originaria en el catolicismo surgió como Eucaristía, como acción de gracias litúrgica, como acción de gracias colectiva. Vamos a dar gracias a Dios por su amor infinito. Y esa acción de gracias hace que el pan se convierta en Cristo y que la sangre se convierta en Cristo. Cuando damos gracias, cuando el sacerdote, que es el que en nombre del Señor puede hacerlo, cuando damos gracias el pan se transforma en Cristo y el vino se transforma en Cristo. Cuando yo doy gracias por la Eucaristía, cuando yo doy gracias por la acción de gracias, entonces que estoy transformando una realidad en algo que es mucho mayor. Una realidad que existe, el pan, el vino, en algo que es muchísimo mayor, infinitamente mayor. Estoy transformándolo en Cristo. Eso, lógicamente, lo hace el sacerdote de una forma única. Solo el sacerdote puede hacerlo, pero también lo hacemos todos nosotros cuando damos gracias por la Eucaristía. Hemos llegado al punto, quiero insistir en esto, en el cual consideramos todo como un derecho y también la Eucaristía como un derecho. Esto es falso, esto es venenoso. La Eucaristía no es un derecho, la Eucaristía es un regalo. No teníamos derecho a la sangre derramada de Cristo. No teníamos derecho a la misericordia de Dios. Es un don. Y no tenemos derecho a la Eucaristía. Es un don. Si fuera un derecho, no tendría por qué dar gracias, aparte de la mera cortesía. Es un don. Yo no tengo derecho a comulgar. Esto es falso. No tengo derecho a comulgar. Es un regalo que Dios me da. Yo no tenía derecho a que Cristo se hiciera hombre y naciera en el vientre de María. No tenía derecho a que Cristo muriera en la cruz. Estamos tan envenenados con este concepto falso de lo que es derecho que no podemos darnos cuenta de lo que es un don, un regalo. La Eucaristía no es un derecho, es un regalo de Dios. Y por lo tanto, como regalo de Dios, Él sí tiene el derecho, que porque es el dador del regalo, Él tiene el derecho a poner condiciones. Unas condiciones que en algunos casos son de una manera y en otros casos son de otra. Por ejemplo, hay condiciones para la adoración eucarística y hay condiciones para la comunión eucarística. No es que para la adoración eucarística no haya condiciones. Hay condiciones para la adoración eucarística. Cualquiera puede entrar a hacer adoración eucarística, sí, pero no de cualquier manera. Hay unas condiciones para la adoración. Tú no vas a una casa de invitado, por ejemplo, y pones los pies encima de la mesa, o te quitas los zapatos, te quedas en calcetines y a lo mejor huele. Tú no vas a una casa de invitado y te vas a la habitación a dormir así como, ¿no? Hay unas condiciones de respeto que hay que cumplir y que ya no estamos exigiendo. Los primeros que lo estamos obrando mal somos los sacerdotes y después los fieles, porque si algún sacerdote pide respeto hacia el Señor presente en la Eucaristía, te encuentras con fieles que se enfadan muchísimo, que se van o que incluso agreden verbalmente al sacerdote. Y esto en la adoración o en la celebración de la misa. Cuando yo reclamo y exijo respeto al Señor en la Eucaristía, me encuentro con fieles que se sienten agredidos.
no es solamente cuestión de la forma en que puedes decirlo en un momento dado, sino de fondo. Hemos perdido de vista, insisto, que la Eucaristía es un don extraordinario y que el dador del don tiene el derecho a poner condiciones al receptor del don. Y esas condiciones las ha puesto claramente y las recuerda la Iglesia. Las condiciones para la oración ante la Eucaristía es el respeto debido. Si tú quieres hablar con Dios, que puedes hacerlo en cualquier lugar, tú puedes hablar con Dios en el campo, puedes hablar con Dios viendo una maravillosa puesta de sol, puedes hablar con Dios viendo un paisaje bellísimo, puedes hablar con Dios a la orilla del mar. Son unas condiciones diferentes. Puedes estar en bañador hablando con Dios. Puedes estar en tu habitación, tumbado en la cama, hablando con Dios. ¿Quién te lo impide? Es estupendo que lo hagas. Puedes estar hablando con Dios, dando un paseo por un bosque. ¿Quién te lo impide que lo hagas? Pero cuando estás en la Eucaristía es distinto. Repito, hemos perdido de vista que es un don y que es una presencia real. Yo no estoy en mi casa igual que en una casa cuando estoy de invitado. En mi casa estoy en mi casa. Si me quito los zapatos o me quedo en pijama o me quedo en bañador porque hace mucho calor, estoy en mi casa. Pero cuando estoy en el templo, delante de Dios, se requiere un respeto. Y cuando estoy en la celebración eucarística, además, se requiere no solamente el respeto debido a Dios, sino el respeto debido a las otras personas que están en la celebración eucarística. Empezando por alguien que ya nos hemos olvidado de que es un ser humano, que es el sacerdote, al cual hoy es al que menos respeto se tiene de todos. Si el niño berrea y le interrumpe al sacerdote la misa, el sacerdote tiene que ser una columna de mármol que se sienta impasible ante los berreos, chillidos, jugueteos, monerías que el niño hace con el consentimiento y el disfrute de su mamá o sobre todo de su abuelita. Es una falta de respeto a Dios nuestro Señor y a las personas, sacerdote en primer lugar, pero también hacia el resto, que no les es posible atender porque no oyen, están incómodos, esos no merecen ningún tipo de respeto. Es decir, esta falta de sentimiento de gratitud hacia Dios nuestro Señor, que nos da el don inmenso de la Eucaristía, insisto, se nota continuamente, o por lo menos yo lo noto continuamente. Y cuando el sacerdote, mejor o peor, porque todos tenemos nuestros días, dice, por favor, ya estás perdido, eres un mal sacerdote, Jesucristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, tú tienes que aguantar todo. Sí, pero estamos en la misa, habrá que tener un respeto. Si una persona llega tarde y se planta, tac, 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 con tacones de esos de 20 centímetros, en la primera fila, pues, oiga, pero usted llega tarde, por favor, quédese atrás, ¿no? Tiene usted su niño que es un niño inquieto. Lo normal, los niños son inquietos, pero no hay ningún problema. Qué bien que venga usted con el niño a misa, pero no se puede usted quedar atrás en lugar de ponerse delante. Por ejemplo, el niño tiene un día difícil, hay niños que tienen milenios difíciles, ¿verdad? Bueno, niños que son más inquietos que otros, no pasa nada, pero por favor sáquele usted un ratito fuera mientras el sacerdote está hablando la homilía, porque el sacerdote es un ser humano, porque el resto de los feligreses quiere atender a lo que el sacerdote dice, que a lo mejor no vale la pena atenderle, pero a lo mejor sí, por si acaso dice una palabra interesante, pues tendrás que ser capaz de escuchar y no estar pendiente del niño que considera que la iglesia es su campo de juegos. Es decir, pero todo el fondo es este. Hemos dejado de entender la Eucaristía como un regalo, como un don, perdiendo de vista que el Señor es el dador del don y que por tanto tiene el derecho a poner condiciones. Nos parece que la Eucaristía es un derecho que yo tengo, que yo puedo hacer lo que quiero, no solamente, insisto, ante la adoración o bien ante la oración eucarística, sino también ante la comunión. Pasa exactamente igual. Esta falsa polémica en la que llevamos años metidos en la Iglesia Católica, increíble polémica,
increíble y escandalosa polémica sobre las condiciones de la comunión. O sea, el dador del don, nuestro Señor Jesucristo, ha puesto condiciones para la celebración de la misa, ha puesto condiciones para la oración eucarística y ha puesto condiciones para la recepción eucarística, para la comunión. Tienes que estar en gracia. Pero ¿cómo vamos a poder tener relación con Jesús íntima, como es la Eucaristía, si estamos enfadados con Él por el pecado mortal? O sea, yo te pego 2 tortas y a continuación quiero darte un abrazo. Te pego 2 tortas y antes de darte un abrazo tendré que pedirte perdón por las 2 tortas que te he pegado. Si no, ¿cómo es eso? He puesto este ejemplo que resulta un poco bruto. Lo he puesto muchas veces, pero resulta un poco bruto y me vais a perdonar que lo vuelva a poner porque creo que es suficientemente gráfico. El esposo, pues es un ejemplo, el esposo humilla a la mujer, la maltrata verbalmente, incluso físicamente, la golpea y después quiere acostarse con ella. Hombre, por Dios, que tu esposa no es una muñeca hinchable, es un ser humano. ¿Cómo puedes pretender que se meta en la cama contigo cuando la estás torturando continuamente? Es un ser humano. ¿Tú crees que le apetece? ¿O es que no te importa? Eso, traducido a otro nivel, es lo que hacemos con Jesús en la Eucaristía. Que le has ofendido mortalmente, que has roto la relación con Él y después quieres comulgar. Pues no. Antes de eso, por favor, pídele perdón. Señor, lo siento, estoy arrepentido, me he pasado, esto lo he obrado mal. Ah, bueno, ya estamos. Entonces sí. Porque el Señor está, he dicho, siempre dispuesto a perdonar, es la divina misericordia. Pero pídele perdón, ahí tienes la confesión, te confiesas y entonces perfecto, el Señor lo olvida todo. Pero tienes que pedirle perdón. Entender esto, que es lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años, es básico para respetar los derechos del Dios que nos da el gran don de la misericordia y el gran don de la Eucaristía. La Eucaristía no es un derecho. Meteros esto en la cabeza, por favor, porque es necesario insistir en este tiempo en el cual se considera todo un derecho y la Eucaristía de una forma especial. Alguien dice, es que la Eucaristía es el alimento que necesitamos los débiles y los pecadores. Sí, es cierto. La Eucaristía es el alimento que necesitamos los débiles y los pecadores. Sí, pero no dejas de ser débil y pecador cuando estás en gracia de Dios. Es decir, no por estar en gracia de Dios ya no eres débil y pecador. Yo, débil y pecador en gracia de Dios, necesito la Eucaristía. Y si yo soy débil y pecador y no estoy en gracia de Dios, lo que tengo que hacer es recuperar esa gracia de Dios con la confesión. Así de sencillo. Es decir, no es la Eucaristía el alimento de los fuertes. No es la Eucaristía el premio a los buenos. Tienes razón el Papa Francisco cuando dice eso, porque efectivamente la Eucaristía no es un premio para los buenos, ni es un alimento para los fuertes, porque los fuertes no necesitan el médico, los sanos no necesitan el médico, y los bien alimentados no necesitan más alimento. La Eucaristía es el alimento para los hambrientos, es la fuerza para los débiles. Pero es que cuando yo estoy en gracia de Dios, no he dejado por eso de ser débil, ni he dejado por eso de estar hambriento. Estoy en gracia de Dios significa que débil como sigo siendo, hambriento y necesitado como sigo siendo, puedo comulgar. Cuando no estoy en gracia de Dios, soy débil, estoy hambriento, pero no estoy en condiciones. Lo que tengo que hacer es así de sencillo, pedir perdón. Si no hay más, pide perdón. Hazte un propósito de enmienda y vuelve a empezar. Y entonces estarás preparado, débil y hambriento como eres, pero en gracia para recibir la fuerza, el alimento que vas a necesitar para seguir ese camino. Repito, no entender esto es no entender que la Eucaristía es un don y que el donador de ese don, que es nuestro Señor, tiene el derecho de poner condiciones. Condiciones, por otro lado, que no las pone ni por capricho, ni para fastidiarnos, sino precisamente para que podamos sacar el debido fruto, el máximo fruto a ese don que nos da. Primer don, por lo tanto, que yo recibo y que yo tengo que agradecer sabiendo que es un don, es la Eucaristía. Te doy gracias, Señor,
por haberte quedado presente en la Eucaristía. Es el mayor de los dones, no el único, pero el mayor de los dones. Es decir, después de haber visto la esencia de Dios, que es lo que os he dicho sobre la Trinidad, ahora veo los dones. El primero de esos dones, la Eucaristía. No es la única presencia de Dios, por eso después de la Eucaristía le doy gracias por la palabra, por la jerarquía, por el hermano y especialmente por el hermano necesitado. Es un don para mí poder ayudar a alguien. No es que el otro tenga que agradecérmelo, que también, que eso será una cuestión del otro, es que yo le agradezco a Dios poder ayudar. Hay unos ejercicios espirituales que di hace años, donde entraba con detalle en las 6 presencias reales de Cristo, en las condiciones y en los beneficios de la presencia. Y recuerdo que esta me resultó, cuando meditaba sobre ello, especialmente novedoso, porque en cada caso iba meditando sobre la palabra del Señor, que nos decía que allí estaba una presencia suya. Y la presencia de Cristo en las personas necesitadas es tan maravillosa, que es la presencia que por sí misma nos va a abrir las puertas del cielo. Venid, benditos de mi Padre, dice Jesús. Está hablando del cielo, porque está hablando de que cuando venga el Hijo del Hombre juzgará y separará a unos a la izquierda y a otros a la derecha. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. La presencia de Cristo en el prójimo necesitado, cuando yo le ayudo, le socorro, cuando yo le auxilio en función de mis posibilidades, me abre las puertas del cielo. Venid, benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Es un don que tengo que agradecer. El que recibe la limosna tendrá que agradecer la limosna recibida. Y si no, simplemente es un mal nacido. Pero el que da la limosna tiene que agradecer, primero, tener dinero para dar la limosna, y en segundo lugar, que gracias a esa limosna que da, se le abren la puerta del cielo, no porque compre con su limosna el cielo, sino porque sabe que el Señor, agradecido por haberle ayudado en los pobres, le va a regalar ese cielo. 6 presencias, por lo tanto, de Cristo. La primera de ellas, la Eucaristía. Segunda cosa a agradecer después de las presencias reales de Cristo, la Santísima Virgen María. Todos los días tenemos que dar gracias por la Virgen. No solo dar gracias a la Virgen, sino dar gracias a Jesús por la Virgen. Y no lo hacemos. Todos los días, gracias Señor por dejarme a tu madre. ¿Qué sería de nuestra vida sin la Virgen? Lo mismo que podemos decir, ¿qué sería de nuestra vida sin la Eucaristía? ¿Qué sería de nuestra vida sin la Virgen? ¿Qué sería? Sin esa presencia maternal, misericordiosa, humana, sin ese estilo mariano de comportarse, sin ese saber, como ella nos enseña, qué tenemos que hacer para amar a Jesús de la mejor manera posible, que es como la ha amado su madre. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por María. Después, gracias, Señor, por la Iglesia. Esta Iglesia, también la Iglesia de allí, sabéis que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y tiene tres formas de manifestarse. Hay siempre 3 en una sola Iglesia. Lo que llamamos la Iglesia triunfante, la Iglesia que ya está en el cielo, es decir, nuestro Señor, la Virgen, los santos conocidos, los santos canonizados, pero también los santos anónimos, nuestros papás, que probablemente están allí y que hemos experimentado además su presencia sabiendo que están allí. La Iglesia triunfante, la Iglesia purgante, que es la Iglesia que está en el purgatorio y que es también Iglesia por la cual rezamos, ofrecer las misas por nuestros difuntos o por las almas del purgatorio que quizá no tienen a nadie que rece por ellos. La Iglesia purgante a la cual nosotros perteneceremos un día. Y la tercera parte de la Iglesia es la Iglesia militante, la Iglesia que está aquí, que recorre todavía este valle de lágrimas. Esta Iglesia militante en la que nosotros en este momento pertenecemos para llegar un día a la Iglesia purgante,
no sé durante cuánto tiempo, y terminar en la iglesia triunfante, si Dios quiere, en el cielo. Esta iglesia militante es una iglesia, así lo define la propia iglesia, es una iglesia santa y pecadora a la vez. El conjunto de la iglesia es santa, el conjunto, ahí está la iglesia triunfante, Cristo nuestro Señor, la Virgen María, pero la iglesia militante, la iglesia de aquí, es también santa y pecadora a la vez. Hay santos vivos, no hay solo hay santos en el cielo, hay santos vivos. ¿Quiénes son santos? Lo dice San Pablo, nos lo enseña la iglesia. Es santo todo aquel que está en gracia de Dios. No significa que seas perfecto. A eso te encaminas. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eres santo si estás en gracia. En ese momento, por estar en gracia, eres santo. No perfecto, pero sí santo. Y hay muchos vivos que son grandes santos. O sea, la Madre Teresa de Calcuta no fue santa desde el día en que murió. Era santa en vida. De San Juan Pablo II decimos con razón que es el santo que todos hemos conocido. Es el santo que se ha paseado por nuestras calles. Es el santo que hemos visto pasar. Es el santo que algunos hemos podido tocar. Era un santo vivo, no es que fue santo a partir de... la Iglesia lo declara santo. Antes lo ha declarado beato, antes lo ha declarado venerable. Pero era santo estando aquí. Y es santo todo aquel que está en gracia de Dios. Esto no hay que olvidarlo, porque cuando dicen la iglesia es pecadora, dicen sí, pero la iglesia es santa. Y no solamente en los que ya murieron canonizados, sino en tantos y tantos padres de familia, madres de familia, esposos, religiosas, religiosos, sacerdotes, misioneros. Están haciendo tanto heroico muchas veces por nuestro Señor, por la gente necesitada. Grababa un programa de televisión que era es la actualidad comentada, y es a propósito de un problema que puede tener graves consecuencias. Algunos hospitales católicos han empezado ya a administrar abortos y eutanasias. Pero para preparar este programa revisé algunos datos. La Iglesia tiene en este momento más de 160.000 instituciones sociales, 5.000 y pico hospitales, más de 160.000 instituciones sociales. Detrás de esas instituciones hay santos vivos, no solamente el fundador que puso en marcha esta red maravillosa de colegios, esta congregación dedicada a la enseñanza, no solamente eso. Ahora hay santos vivos ahí, cuidando a los enfermos de SIDA, cuidando a los leprosos. La principal red de leproserías del mundo es de la Iglesia. La principal red de centros de atención a enfermos de SIDA es de la Iglesia. La Iglesia atiende a más del 40% de enfermos de SIDA del mundo. Detrás de eso hay un santo, una santa, miles de santos. Eso fijándose solo en las instituciones sociales. Mira las parroquias. Las condiciones de vida de muchos sacerdotes, las monjas. Dirás, bueno, pero tiene ese carácter, esta hermana, tiene esta manera de ser, este sacerdote, tiene... Sí, por eso he dicho, son santos pero no perfectos. Pero eso no puede hacernos olvidar las grandes cosas maravillosas que esa persona que tiene ese carácter, ese pecado, que esa persona está haciendo, porque no es justo. Por eso, yo doy gracias a Dios por la Iglesia. No solo por la Iglesia triunfante, o por la Iglesia purgante, que no sé quiénes son los que están en el purgatorio, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la Iglesia militante, por esta Iglesia que es santa y pecadora. Cuando muchos dicen que se van de la Iglesia porque en la Iglesia hay pecado, yo me acuerdo de aquella anécdota de la Madre Angélica, la fundadora de WTN, que una vez estaba en uno de esos programas que ella hacía
que era una mujer llena de simpatía. Si alguna vez habéis visto alguno de los programas, era una mujer. Además tenía lo que se llama una vis cómica, ¿no? Porque era extraordinaria. Con un gran carácter, un carácter tremendo. Si no, no se pueden hacer las cosas que no tienes carácter. O sea, y ella tenía un carácter que ponía firmes a todo el mundo. Y en una ocasión, en una de esas entrevistas del público, alguien le dijo, yo no estoy en la iglesia, yo no quiero estar en la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y ella le contestó así a bote pronto, pues venga usted, que siempre habrá un hueco para uno más, ¿no? O sea, tú eres perfecto. ¿Tú no has roto nunca un plato en tu vida? ¿Tú nunca has cometido un pecadito, ni siquiera venialito, chiquitín? ¿Nunca? Ah, hombre, pues qué bien, ¿no? Por favor, vamos a hacerte una escultura en vida, ¿no? Cuando tú señalas con el dedo a una iglesia que es pecadora, te olvidas de quién eres tú. ¿Qué ocurriría si en la iglesia solo dejaran entrar a los santos, a los perfectos? ¿Qué ocurriría? Seguramente ni a ti ni a mí nos dejarían entrar. Cuando tú dices, es que la iglesia está llena de pecado, te olvidas que la iglesia está también llena de santidad y te olvidas de que tú eres un pecador. Claro, si tú te consideras superior a los demás, entonces dices, yo aquí no tengo sitio porque a mí me pasa a veces, recibía un correo estos días de una franciscana de María que vive en San Diego, en California, y es la catequista del grupo, ¿no? Y me contaba que hay una señora del grupo, de allí de la Escuela de Agradecimiento de California, de San Diego, que continuamente está diciendo, yo esto ya lo sé, yo esto ya lo sé, yo aquí no aprendo nada, esto ya lo sé, ya lo sé. Esa señora todo lo sabe. Y me decía, ¿qué tengo que hacer con ella? Y yo le he contestado rápidamente, pues que se vaya, ¿no? Es decir, cuando te encuentras con una persona tan perfecta que lo sabe todo, pues váyase usted a otro sitio donde le enseñen algo que usted no sepa, ¿no? Si usted está por encima de todos porque es doña perfecta, qué horror, ¿no? Qué incómodo debe de ser sentirse en la vida superior a los demás. Qué terrible, ¿no? Porque te tienes que sentir en un pináculo, ¿no? Donde por encima de ti solo Dios, y a veces te parece que estás tan alto que Dios está hasta por debajo de ti, ¿no? Sí, pues nada, no te preocupes, nosotros hemos venido a enseñar algo. Si ya lo sabe, que se vaya, ¿no? ¿Para qué tiene que seguir esa señora en un sitio donde dice, no, este tema yo no quiero verlo porque ya me lo sé, este otro yo no, porque yo ya me lo sé? Sí, pues vete tranquilamente a un sitio donde te enseñan algo que tú, profundo pozo de sabiduría, todavía no sepas. Si no hay nada en este mundo que no sepas, pues dedícate a, yo que sé, a la contemplación solitaria de los pajaritos en el campo, ¿no? Esto es terrible y te pasa continuamente. No me refiero solo a este caso de esta señora, que Dios quiera que vea este programa alguna vez y se sienta avergonzada porque he dado ya suficientes datos como para que sepan ella y los de su grupo a quién me refiero, sino no pasa con los que atacan a la iglesia. Yo es que no estoy en la iglesia porque la iglesia está llena de pecadores. Pues venga usted, que siempre habrá un sitio para uno más, o es que usted no lo es. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia, por esta iglesia, que tiene pecado, sí, pero yo también lo tengo. Y que tiene sobre todo muchísima santidad. Es de esta iglesia de la cual salen estos hombres y estas mujeres que admiran al mundo. No digo que solamente en la iglesia haya santos, pero desde luego en la iglesia sí hay santos, y muchos, y son admirables. Y basta con ver, y no es lo más importante, pero basta con ver las obras sociales que hace la iglesia para darnos cuenta de hasta qué punto hay santidad en la iglesia. Gracias, Señor, por la Eucaristía y tus otras presencias. Gracias, Señor, por la Santísima Virgen. Gracias, Señor, por la iglesia. Hacemos un momento de oración en silencio.